Hola, a ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que nos impulsa a levantarnos cada día? ¿A perseguir una meta con todas las ganas o a aprender algo nuevo solo por curiosidad? Bueno, esa fuerza interna, a veces un poco misteriosa, es lo que llamamos motivación. Hoy vamos a meternos de lleno a desarmar ese motor oculto que impulsa nuestras acciones para entender de verdad cómo funciona. Antes de clavarnos en definiciones y teorías, vale la pena hacerse esta pregunta. ¿Será el deseo de un premio? ¿El miedo a un castigo? ¿O es algo que va mucho más allá? Algo que viene de adentro. Vamos a descubrirlo juntos. Ok, aquí tenemos la definición de manual. Si la desmenuzamos, la motivación es una combinación de tres elementos clave. Primero, la voluntad de actuar. Segundo, el esfuerzo que le ponemos a esa acción. Y tercero, lo más importante, es que todo esto nace para satisfacer una necesidad personal. O sea, no es solo querer algo, es todo el mecanismo que nos pone en marcha para conseguirlo. Entonces, queda claro que la motivación no es un sentimiento que va y viene sin más. No. Es un proceso, uno muy bien estructurado. Y lo más increíble es que todos, absolutamente todos, pasamos por este mismo ciclo una y otra vez, todos los días de nuestra vida. Piensen en esto como el mapa de ruta de nuestras acciones. Todo empieza en un estado de calma, de equilibrio, que los expertos llaman homeostasis. De pronto, ¡pum!, aparece un estímulo, que puede ser desde tener hambre hasta una nueva ambición profesional. Y eso crea una necesidad. Esta necesidad nos genera una tensión, una incomodidad que nos empuja a actuar. Entonces, llevamos a cabo un comportamiento para satisfacerla, y si lo logramos, volvemos al equilibrio. Es un ciclo sin fin que nos mantiene en constante movimiento. Pero, ¿y qué pasa cuando este ciclo se interrumpe? Cuando por alguna razón no logramos satisfacer esa necesidad. Bueno, ahí es cuando el sistema colapsa. La frustración puede llevarnos a conductas que no tienen sentido, a ponernos agresivos, a sentir una ansiedad terrible e incluso a caer en una apatía total. Entender esto es fundamental para comprender por qué a veces nos sentimos estancados o sin ganas de nada. Muy bien, ya entendimos el proceso. Ahora veamos de dónde viene el combustible para nuestro motor. Básicamente hay dos grandes fuentes, las que vienen de adentro nuestro y las que vienen de afuera. Y créanme, esta es una de las distinciones más importantes que vamos a ver. Aquí está la gran diferencia. La motivación intrínseca es hacer algo por el puro gusto de hacerlo. Es el músico que toca para sí mismo, el programador que crea una app por el desafío. En cambio, la extrínseca depende siempre de algo externo, un bono, una buena calificación o simplemente evitar un regaño. Ambas son válidas e importantes, pero su origen y su efecto son completamente distintos. La motivación intrínseca es increíblemente poderosa. Se alimenta de la curiosidad, del placer de aprender, de la satisfacción del proceso en sí. Por ejemplo, los estudiantes que tienen una fuerte motivación intrínseca son los que creen que su éxito depende de su esfuerzo, no de la suerte. Se enamoran del camino, del aprendizaje, no solo de la nota final. Ahora, ojo con esto, porque la motivación externa no es tan simple como parece, no es blanco o negro, hay como un espectro. En el nivel más básico está la regulación externa. Hago algo para obtener un premio o evitar un castigo. Luego está la regulación introyectada, que es cuando empezamos a meternos esa presión externa en la cabeza. Y finalmente, la identificación, que es cuando adoptamos esa meta externa como si fuera nuestra porque la consideramos valiosa. Es casi como un puente hacia la motivación interna. Bueno, para entender de verdad este tema tan complejo, es súper útil conocer las ideas de quienes lo estudiaron a fondo, así que vamos a dar un recorrido rápido por algunos de los modelos más influyentes que han intentado explicar qué es lo que nos mueve. Estos tres nombres son gigantes en el estudio de la motivación humana. Quédense con ellos: Maslow, Hertzberg y McClelland. Cada uno nos ofrece una perspectiva única pero a la vez complementaria para entender nuestras necesidades y deseos más profundos. Empecemos con la famosísima pirámide de Maslow. Su idea es simple pero muy potente. Dice que tenemos que satisfacer nuestras necesidades más básicas, como la comida o la seguridad, antes de poder sentirnos motivados por necesidades de un nivel superior, como el reconocimiento o la autorrealización. Es una jerarquía, tiene todo el sentido del mundo. Nadie puede pensar en su propósito en la vida si tiene hambre o no tiene dónde dormir. Ahora, la teoría de Hertzberg es fascinante, sobre todo en el mundo del trabajo. Lo que él propone es que las cosas que nos causan insatisfacción son totalmente diferentes de las cosas que de verdad nos motivan. A las primeras las llama factores de higiene. Un buen sueldo, un ambiente de trabajo agradable. Si no están, nos quejamos. Pero si están, simplemente no nos quejamos, no nos motivan. Los verdaderos factores de motivación son otros: el reconocimiento, la responsabilidad, sentir que estamos logrando algo.
En resumen, un buen sueldo evita que renunciemos, pero un trabajo con propósito es lo que nos hace querer darlo todo. Y finalmente, McClellan simplifica el panorama con su teoría de los 3 impulsos principales: el logro, el poder y la afiliación. Lo que él sugiere es que todos tenemos una mezcla de estas 3 necesidades, pero que usualmente hay una que domina y define nuestro principal motor. Da para pensar, ¿no? ¿Cuál de estos 3 impulsos será el que más resuena con cada uno? Ok, toda esta teoría es súper interesante, pero la pregunta del millón es, ¿cómo podemos usar esto en el día a día? Bueno, ahora vamos a pasar de los conceptos a las herramientas prácticas para que cada quien pueda gestionar su propia motivación. Aquí vemos 2 mundos completamente distintos, ¿verdad? La actitud no es solo un estado de ánimo pasajero, es el lente con el que interpretamos la realidad. La persona optimista ve los éxitos como algo que se ganó y los fracasos como algo temporal, un tropiezo. La pesimista, en cambio, hace justo lo contrario. Esta perspectiva define si un obstáculo nos frena en seco o si nos impulsa a seguir adelante con más fuerza. Y esta frase lo resume a la perfección. Ser optimista no es ser ingenuo o ignorar los problemas, es una elección activa, es decidir enfocarse en lo bueno, tener la confianza de que las cosas pueden mejorar, y la buena noticia es que es una habilidad que se puede entrenar y es un combustible potentísimo para la motivación. Y todo esto nos lleva a la que quizás sea la máxima expresión de la motivación intrínseca, el autoaprendizaje. Es la capacidad de tomar las riendas del propio crecimiento. Y no se trata solo de sentarse a estudiar con libros, sino de adquirir activamente nuevas habilidades y conocimientos a través de la experiencia y, sobre todo, de la curiosidad personal. Para lograr ser una persona autodidacta, se necesitan 3 pilares fundamentales. Primero, la responsabilidad, entender y asumir que el crecimiento personal depende de uno mismo. Segundo, una mentalidad de aprendizaje permanente, estar siempre con los ojos abiertos, viendo cada experiencia como una oportunidad para aprender. Y tercero, la disciplina del estudio independiente, comprometerse, organizarse y tomar acción de forma autónoma. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta del inicio, pero ahora con una perspectiva totalmente nueva. Después de analizar el ciclo, los tipos y las teorías de la motivación, la pregunta final queda para la reflexión personal. ¿Qué necesidades, ya sean internas o externas, son las que encienden el motor de cada quien cada mañana? Encontrar esa respuesta es la clave para entender el propio impulso y, ¿por qué no?, para dirigirlo hacia donde queremos ir.